Buenos días a todos mis amados hermanos. Qué gusto me da poderlos saludar nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está el ambiente ahí alrededor de ustedes? Yo sé que unos de ustedes están en México, otros están en Guatemala, otros en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, otros allá en Sudamérica, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, otros en las islas, gloria a Dios, y muchos hermanos aquí adentro de los Estados Unidos. Gracias a Dios. Dios nos ha permitido vivir en este tiempo, un tiempo muy glorioso, por supuesto, porque Dios nos ha abierto el entendimiento para que seamos los que entienden su palabra. Conéctate. Pero antes de que yo comience a predicar, quiero pedirte que compartas tu página. Por favor, compártela. No hay objetivo de que todos estemos aquí estudiando la palabra si no compartimos, porque entonces no somos predicadores. Tú, sin necesidad de salir de tu lugar, puedes volverte un predicador. Con solo compartir la enseñanza con tus amigos. Tienes cientos de amigos, algunos tienen hasta 1000 amigos. Imagínate tú que 100 de nosotros, con unos 300 amigos, compartamos. ¿Cuánto es 100 por 3? 100 por 3, 30. Pero 1000, 30,000. Tú puedes compartirle a 30,000 amigos el mensaje glorioso de la palabra, y recuérdate que no es un mensaje cualquiera. Es un mensaje para todo aquel que ha sentido en su corazón la necesidad de conocer a Dios profundamente, de entender en realidad quién es Dios y qué quiere Dios. Fíjate que ayer yo comencé a hablar de lo que es la esposa de Cristo. Y yo quiero que el mensaje de hoy nos sirva para profundizarnos un poquito más en lo que es la esposa de Cristo. Porque debido a que hemos aprendido lo que es la preexistencia, nosotros estamos entendiendo pues que el principio y el fin son una persona. Jesús mismo lo dijo: yo soy el primero y yo soy el último, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa y yo soy la omega. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Cristo de la eternidad, es el mismo Cristo que pasó aquí por el tiempo y que pasó por un proceso en el tiempo desde su encarnación hasta su resurrección. Y dice la Biblia que Él es el mismo para siempre. Ayer te dije, hermano, ¿tú quieres verdaderamente entender cómo eras tú en tu estado primigenio? Y fíjate que para eso me voy a introducir hoy con Apocalipsis de nuevo. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 y versículo número 10. No te voy a hablar del contexto, porque al hablarte del contexto vamos a tener un mensaje muy largo y un mensaje más completo, por supuesto. Pero quiero tocar hoy los aspectos que me interesan que tú los conozcas. Acuérdate que cada cosa que conocemos por medio de estas predicaciones son, como dijo alguien cuando yo era pequeño, dijo: son pan pa tu matate. Esa es una expresión guatemalteca: pan pa tu matate, pan para tu matate. Se supone que alguien va a hacer un viaje, pues tiene que llevar una bolsita, allá le decían salveque, no sé cómo le dicen en México, pero llevaban esa bolsita y un tecomate para llevar el agua para beber, pero en la bolsita iba el bastimento, así decían, era el alimento con que se iban a satisfacer en el viaje. Entonces el pan pa tu matate era para echarlo en la bolsita para comer en el camino. Así que todo lo que el hermano Carrillo te explica es pan pa tu matate. Es pan para tu camino, pan para tu viaje, pan para tu peregrinaje,
pan para tu atravesar del desierto, ya que la vida del cristiano está asemejada a un viaje. Entonces mira, por favor, porque yo ya te dije y te vuelvo a repetir, si tú no lees los versículos que Dios usa para abrirte el entendimiento, para abrirte el entendimiento de la preexistencia, porque estamos muy ocupados en eso, porque Dios nos mandó a este viaje. Nosotros no somos de aquí, somos peregrinos. Tú te recuerdas cuando empezamos a estudiar las jornadas. La primer jornada es salir de Ramesés. Esa es la primer jornada, entrar a Sucot. Sucot es tabernáculos en hebreo. Sucot es la jornada que nos debe de ayudar a entender que somos peregrinos, somos pasajeros. Muy bien. Ese es el primer punto entonces que quiero que entiendas, que nuestra salvación es un viaje, que nuestra salvación es para entender que somos peregrinos, no somos de este mundo. Tú viniste aquí a este mundo, pero tú vienes de otra dimensión. Así voy a decir porque hoy voy a hablar algo bonito que me compartió Sergio, ¿sí? El hijo de mi hermano Santiago, ¿verdad? Que es, se me olvida el apellido, pero ahorita se los doy. El apellido de Sergio Espinosa, sí. Sergio, te envío un saludo. Gracias que me compartiste un bonito pasaje que hoy lo voy a aplicar para que te des cuenta que tomé en cuenta esto, ¿ok? Dice, wow, ya van 5 minutos y ahorita me llegó la notificación. Aleluya. Por dormirse, hermana Cecilita. Eso es por dormir más de la cuenta. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí cuando ya termine de predicar, escuchan los primeros 5 minutos. Pero en los primeros 5 minutos, para hacérselos fácil, solamente estoy introduciéndome para conocer la esposa de Dios en una forma profunda. Entonces ahora sí leamos pues Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el Espíritu. Y me llevó en el Espíritu. Fíjese que en este momento nosotros somos transportados. Juan dice que él fue llevado en el Espíritu a un monte grande y alto. A un monte grande y alto. Fíjate pues cómo nos describe Dios. Porque aquí va a hablar de nosotros. Aquí va a hablar de nosotros, de una montaña, de una ciudad. Leyendo el comentario de Sergio me comentó o me envió más bien un video y me dice, hermano Carrillo, mire, esto puede ayudarnos para entender que Dios es un ser multidimensional. Pero todavía no voy a tocar eso, Sergio. Más adelante lo voy a tocar. Porque sí tenemos que aprender a descifrar, aprender a explicar, aprender a enseñar en una forma didáctica las cosas para que no se vuelvan algo inalcanzable para nuestros hermanos que no tienen un cociente elevado de intelectualidad, ¿verdad? Porque cuando hablamos demasiado alto, los pobres hermanos que no tienen todavía, dije no tienen todavía porque no lo han alcanzado, pero lo pueden alcanzar. Todo es posible en el camino de Dios. Dice que Él ensalza al humilde, Él da gracia al humilde y Él levanta del polvo al menesteroso y lo hace sentarse con reyes. De tal manera que un Pedro que era simplemente un pescador, Dios lo hizo un hombre tan intelectual y lleno de conocimiento que lo elevó al mismo nivel que el apóstol Pablo, que era un erudito y un hombre elocuente y sobresaliente. Así que Dios es el que nos da la sabiduría y Él es el que nos prepara. Pero llegando a este punto, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Primero que quiero que te des cuenta es de que en nuestro espíritu está la revelación divina de lo que es la iglesia y de lo que es Israel. Ay, hermanos, si los judíos se abrieran a Cristo, si el judío le abriera su espíritu a Cristo, aquí dice lo que Él es. Mire, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto.
y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Para que un judío alcance a ver esta revelación, él tiene que ser un judío espiritual. Si él sigue con su intelecto y moviéndose en su conocimiento de la ley de Moisés y en sus ritos y su kosher, su dieta, si él sigue en eso, imposible que Dios se le pueda revelar. Y fíjese lo que se pierde el judío. Por eso Pablo en Romanos 10 dice que él llevaba una gran carga de la salvación de los judíos. Porque a los judíos los volvió Dios los depositarios de su palabra, pero tristemente ellos estaban embotados. Ellos no ejercitaron su espíritu para poder entender lo que Dios les quiere dar a entender. Dice mi hermana Ale, Dios hace sabio aún al más sencillo. Gloria a Dios, es ciertísimo, hermano. Cualquiera de nosotros, si somos sencillos, Dios nos puede hacer muy sabios. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Primero que todo, para entender que la esposa de Dios es celestial, tenemos que estar en el espíritu, porque solo en el espíritu entendemos la preexistencia. Allá cuando nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Por eso Efesios va unido a Apocalipsis. Fíjate que Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Ya gracias a Dios que entendemos que al ser hechura de Dios, Él nos hizo como Adán y nos formó como Adán. Nosotros pertenecemos a Adán en nuestra hechura y nuestra formación. Somos hechura suya, pero aparte de eso fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque si no tuviésemos el libro de Efesios, no hay manera que nosotros entendamos esta creación, porque esta creación está bien confirmada por los contextos. Lea conmigo versículo 22 y 23 del capítulo 1 de Efesios, para que nos diga lo que es haber sido criados en Cristo Jesús. Mire, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza. Usted sabe que en la Biblia la cabeza es el esposo. Usted lo sabe. Cuando en la Biblia se habla de cabeza, usted tiene que ir a 1 Corintios 11. Ahí encuentra que Dios es el esposo de Cristo. Cristo es el esposo del hombre, que es la iglesia. Y la iglesia es el esposo de su esposa mujer. Cuando en la Biblia se habla de cabeza, se está hablando de esposo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias a Dios que usted ya sabe lo que son las riquezas, es un atributo divino, y ya sabe lo que es la plenitud. Plenitud es expresión. La plenitud es la expresión de las riquezas. Entonces, Cristo es la cabeza de un cuerpo que expresa a Dios con todas sus riquezas. Es la esposa del Señor. Es la esposa del Señor. Le voy a hacer mucho énfasis, porque es necesario entender esto. Y Efesios, desde el principio, nos empieza a revelar lo que es la esposa. Mire, versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por favor, ponga atención, mi hermano. No deje caer a tierra estas enseñanzas.
Estas enseñanzas, hermanos, son indispensables para que usted tenga una convicción en su espíritu de lo que usted es delante de Dios. Mire, en los lugares celestiales. Recuerda, Apocalipsis 20:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. A usted lo escogen y lo predestinan en el cielo. Por lo tanto, usted es la mujer de Apocalipsis 21:10 que baja del cielo. No lo vea como un suceso, no lo vea como algo que va a pasar en el futuro. No, hermano. Aquí está mostrándole Dios a usted en Apocalipsis lo que usted era desde el principio. Usted es la esposa del Cordero. Ya se lo demostré con Efesios. Efesios dice que a Él lo puso por cabeza, ya dice que nos crió en Cristo, en la creación. Nosotros somos la esposa de Cristo, en la creación. Ya en el proceso, hermano, es todo lo que tenemos que cumplir estando aquí físicamente. Pero en la esfera espiritual, allí es donde nos bendice con toda bendición espiritual. ¿Cuál es? Versículo 4. Según nos escogió en Cristo antes de fundar lo físico, antes de fundar el mundo, y todo ya nos dice para qué, pero luego dice en el 5, en amor habiéndonos predestinado. Así que las bendiciones en los lugares celestiales, primeramente es que nos escoge antes de que existamos físicamente, y segundo, que nos predestina por amor. Y nos dice de una vez para qué. Para ser hijos suyos. Para ser hijos suyos. Entonces, al llegar al capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 11, mire lo que dice de esa esposa que es celestial, que fue escogida y predestinada en el cielo, que fue creada. Esa esposa fue creada en Cristo Jesús. Ahora mire cómo dice que fue creada, versículo 11, teniendo la gloria de Dios. Teniendo la gloria de Dios. Usted me ha escuchado y a veces uso términos así como bastante coloquiales, pues que cualquiera los pueda entender. Yo le digo, yo le he dicho 10,000 veces, yo le he dicho 1,000 veces, yo le he dicho 40,000 veces, pues ahora sigo en esa misma insistencia. Yo le he dicho ya miles de veces que Dios toda su creación la hizo gloriosa. Él creó a Cristo con su iglesia glorioso. Él creó al diablo glorioso. Hasta le hago chiste y le digo, y creo que en medio de mi chiste, como dicen por ahí, entre broma y broma se dice la verdad, yo creo que el diablo tiene esposa. Y fue creado como cabeza con una esposa, porque las creaciones de Dios son corporativas. Entonces, Cristo y la iglesia creados gloriosos, el diablo, el Luzbel creado glorioso, los ángeles creados gloriosos, los querubines creados gloriosos, los serafines creados gloriosos, los terafines creados gloriosos. Toda la creación espiritual fue creada gloriosa y Dios en su soberanía la planificó para caer. ¿Por qué? Porque solo por medio de la caída Dios puede desplegar todo su amor verdadero y Él puede hacer que sus hijos vuelvan a su estado primigenio, a su estado original. Usted mismo al leer la escritura se va a dar cuenta que lo que el hermano Carrillo le enseña a usted tiene principios fundamentales. Porque uno de los principios fundamentales es que Dios crea, Él corrompe y Él restaura. Él vuelve todas las cosas a su estado original. Usted lee que a Israel lo va a restablecer un día y le dice, nunca más me acordaré de tus fracasos y maldades, ni tus vituperios, ni tus pecados, nunca más me acordaré, porque os traeré como al principio. ¡Wow! Entonces, hermano, por favor, sea un poco flexible, sea un poco
fácil para mí de enseñar. Dice que esa ciudad tiene la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Y ahí entramos a los signos. Y debemos de aprender a interpretar signos porque no hay otra manera de conocer nuestra condición original. Aquí nos va a hablar de nuestra condición original. Nosotros éramos cual piedra preciosa, diáfana como el cristal. Pero mire esa ciudad. Y por eso les dije que el que no sepa interpretar todas estas señales jamás sabrá lo que fue antes de venir a la tierra. Pero cuando tú sabes interpretar todas estas señales, hermano, entonces tú vas a saber qué eras tú antes de venir a la tierra. ¿Por qué? Tú debes de saber qué es tener un muro grande. ¿Qué es tener un muro grande? Hoy no voy a estudiar la tipología. Otro día vamos a estudiar la tipología. Y alto con 12 puertas. Esa ciudad tiene puertas, lo cual significa que se puede entrar a ella y se puede salir. Entonces nosotros éramos en nuestro estado primigenio alguien accesible. A nosotros podía entrar y salir, lo que Dios tolera, que pueda. Aquí tienes que aprender a interpretar figuras, y si te ponen con puertas una ciudad que eres tú, quiere decir que a ti puede entrar cosas y salir de ti cosas. Muy importante. En la vida del Espíritu somos accesibles. En la vida del Espíritu hay puertas. Y ya si estudias la Jerusalén terrenal te va a dar una idea, porque hay puerta del pescado, hay puerta para la basura, hay puerta para todo. Jerusalén con todas sus puertas. Ahora aquí, para nosotros, estas puertas, y vas a ver qué son esas puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Lo cual significa que es una ciudad muy protegida, porque los ángeles son guardianes. Allí a esas puertas tienen que supervisar que entra, y de hecho también tienen que supervisar que sale. Aleluya, hermano. Mira cómo Dios te revela lo que tú eras antes de venir aquí. Por eso, si estas características no están funcionando en ti, debes preocuparte. Dice, en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Fíjate, en cada puerta hay un nombre de los 12 patriarcas. Hay 12 patriarcas. Cada uno cuida su puerta, lo cual significa que esa ciudad tiene hombres ángeles. Por eso dice que la medida es medida de hombre, medida de ángel. Y esto es maravilloso, hermano, porque Dios te está diciendo a ti que tú, que eres la ciudad, y que eras la ciudad, porque eras, eres y serás. En Cristo así es, hermano. Jesucristo era, es y será. Entonces tú tienes que saber que tú eres eterno en Cristo. En Cristo eres eterno. Esta ciudad eterna, esta es una ciudad eterna que ha existido desde siempre y para siempre. Eso eres tú. Entonces te da las características. Y es una ciudad muy, muy cuidada, que tiene incluido a Israel. Esa ciudad, las puertas de ella son los patriarcas. Es Israel, significando que nosotros tenemos que ver con los judíos. Los judíos nos dan a nosotros la ley. La ley de esa ciudad es dada por los judíos. Pero acuérdate que la ley solo es puerta. Porque si esos 12 son el pueblo de Israel, ellos representan la ley, ellos son puerta. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Es una ciudad cuadrada. Es una ciudad, escucha bien, que hay acceso para todo el que quiera entrar a ella. Hay acceso de los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero mira pues, y el muro de la ciudad
tenía 12 cimientos. Aleluya. Yo no sé si los cimientos son más importantes que las puertas, pero yo me imagino que no. Yo me imagino que tanto valen las puertas como tanto vale el cimiento, porque una casa con solo cimientos no puede ser habitada. Necesita la construcción y necesita puertas y ventanas, techo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de Dios al poner a los apóstoles, mira, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, o sea que el muro de la ciudad, el muro es cuadrado, es un cuadro, es como que hiciéramos un cerco alrededor de toda la ciudad. La ciudad está con 12 cimientos y sobre los cimientos hay 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Significa entonces que esa ciudad nos muestra que alguien al entrar se encuentra con las puertas y con el muro. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Los cimientos del muro son los apóstoles y el muro tiene puertas y ahí en las puertas están los nombres de los patriarcas. Esa es la esposa de Dios. Por eso le dije, si los judíos ejercitaran su espíritu, ellos entenderían lo que son los gentiles, lo que es la iglesia. Porque ellos hoy viven en Jerusalén, viven en Nueva York, viven en Los Ángeles, viven en Chicago, viven en muchas partes, pero ellos viven tan aislados que no tienen ni siquiera cortesía ni educación para tratar a los gentiles. Los ven como perros. Entonces, hermano, si nosotros somos honestos, nosotros le debemos dar gracias a Dios porque nosotros sí entendemos quiénes son los judíos. Los judíos son personas religiosas, pero cuando Dios les abre su espíritu, cuando Dios les abre sus ojos, ellos se vuelven cristianos, porque ellos entienden quiénes son los gentiles cristianos. Los gentiles cristianos y ellos juntos somos la esposa del Cordero. Aquí usted lo puede leer, hermano. Usted lo puede leer bien clarito, clarito. Dice que esta es la esposa del Cordero. Lea conmigo 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La esposa del Cordero está compuesta de israelitas y de gentiles de fe. Toda la gente de fe, desde Abel hasta el último gentil que va a ser redimido por Dios por gracia, ellos forman la esposa del Cordero. De 2 pueblos hizo uno. Entonces entendamos bien pues lo que nosotros somos desde el principio. Fíjese que a la parte de la esposa que es israelita, la corrompió volviéndola religiosa, idólatra y rebelde. Sí. A nosotros, la esposa que es también parte de esa ciudad, los cimientos, a los cimientos también los sacudió y nos hizo rebeldes, idólatras y mentirosos, etcétera, etcétera. Pero de esa mujer, de esa esposa, Él ha tenido misericordia y la quiere traer a la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Bueno, yo creo que ya expliqué con muchos detalles para que tú entiendas lo que eras antes de venir a la tierra, antes de que Dios te identificara como su esposa. Ahora sí, pues voy con Sergio, porque Sergio me escribió. Él me puso así: muy buenos días, amado. Le comparto este video que nos puede ayudar a entender qué significa que Dios es un ser multidimensional y que las reglas y dimensiones que conocemos no lo pueden describir ni contener por completo. Por eso tuvo que hacerse menos, renunciando a su gloria. Fíjese pues.
O sea que Sergio está en business con el Señor. De seguro ha estado escuchando mis últimos mensajes y por eso dijo, le voy a compartir esto al hermano Carrillo. Y fíjate, Sergio, que pusiste algo entre paréntesis. Miren lo que puso Sergio entre paréntesis. Explicada con las demás dimensiones. Lo multidimensional de Dios, él dice que está explicado con las demás dimensiones que no se nos es concedido conocer. Voy a parar ahí, Sergio, porque eso que pusiste entre paréntesis es parte de la verdad, pero no es la verdad en totalidad, porque a todo aquel que Dios le quiere revelar, como nos está revelando ahorita, tú te vas a dar cuenta que sí se lo deja saber. Pero me gustó el pensamiento y lo voy a explicar ahorita porque Dios está en una esfera multidimensional y nosotros estamos en una esfera tridimensional. Ya ves que la tercera dimensión es muy famosa entre todos nosotros los humanos. Pero quiero que vean pues, vean, porque gracias a Dios que Sergio está centrado. Él puso entre paréntesis eso porque es posible que él me quiera decir entre paréntesis todo el que Dios no le quiere dar a conocer estas cosas, no se las da. Y luego dice, y se volvió carne y sangre al nacer Jesús terrenalmente. Al nacer Jesús terrenalmente tuvo que pasar ese proceso de vida y muerte terrenal para poder habitar en nosotros y que tengamos ahora la posibilidad de un día llegar a habitar con Él de nuevo en esa gloria que teníamos anteriormente. Por eso te dije, aprecio mucho a Sergio, porque él es un jovencito. No sé cuántos años tienes, Sergio, ya te calculo 27, ¿verdad? Por ahí andas. Entre 27 y 30 tienes que andar. Pero le doy gracias a Dios por los jóvenes. Y estos son jóvenes universitarios, son jóvenes que han ido a estudiar a la universidad y que allí en la universidad muchas veces si no tienen cuidado les cambian su pensamiento. Gracias a Dios que a Sergio no le han podido cambiar su pensamiento de cristiano, porque el pensamiento de cristiano es el que jamás nos debemos de desviar de él. Y recuérdate, Sergio, que tenemos una Biblia. Yo sé que tú me hablaste aquí me hablas aquí en este video y en este comentario acerca de los matemáticos y físicos. Pero no tengamos miedo, mire, cuando uno va a la universidad le enseñan matemáticas y física. Y uno sale a veces de ahí de la universidad como científico, según uno, pues. O sea que los matemáticos y físicos tienen Biblia. Bueno, hay mucho matemático y físico que sí es cristiano, pero la mayoría no son cristianos, porque ellos tienen una Biblia que se llama Matemática y Física. Para ellos esa es su Biblia. Lo mismo que aquel señor con que yo trabajé cuando era joven, que me dejó trabajar en uno de sus edificios, donde él tenía su taller, y él decía, esta es mi catedral. Cuando yo me ponía a hablarle de Cristo, él decía, no me hables de Cristo, háblame de mi catedral, esta es mi catedral, y así le llamaba a su gran edificio donde tenía su taller, y ahí también tenía yo mi taller de mecánica. Y él decía, háblame de mi catedral, por favor, porque yo no como si no trabajo. Sin embargo, yo le dije que era Dios el que le daba las energías y todo, pero él nunca entendió eso. Pero lo bonito, mire lo que me pone al final Sergio, y lo aprecio mucho. Dice, la ciencia es solo un intento de entender la vasta gloria y magnificencia de nuestro Dios. Vuelvo a repetirte. Y gracias, Sergio, porque esto es ciertísimo. Dice, la ciencia es solo un intento de entender la vasta gloria y magnificencia de nuestro Dios. Ahora, fíjate pues, Sergio, porque como los matemáticos y físicos, ellos explican las cosas por medio de dimensiones. Por ejemplo, los matemáticos enseñan que la dimensión número 1 es la Tierra, lo plano de la Tierra, eso es la dimensión número 1. Lo número 2 es lo que se pone sobre la Tierra, eso se llama bidimensional, que somos nosotros los que caminamos sobre lo plano. Entonces estamos hablando ya de primera dimensión,
Nosotros, segunda dimensión, pero nosotros estamos en un universo. Exclusivamente cuando se apaga la luz del sol, se ven todas las estrellas y nosotros somos parte de ese universo, que es la tercera dimensión. Por eso, todas las películas de tercera dimensión, usted va a ver que se ve lo plano de la Tierra, se ve la persona y se ve el ambiente. Entonces, como lo ponen los matemáticos, dicen que Dios está en la cuarta dimensión. O sea que después de 4 ya saben que se llama multi o poli, ¿verdad? Multidimensional ya sería de 4. Ahora yo siempre he predicado que aunque a veces los hombres solo nos enseñan 4 dimensiones es porque es todo lo que ellos alcanzan a ver. Pero yo he creído siempre que Dios es 7. Dios tiene plenitud en toda su creación y en toda su formación y en toda su hechura. Él tiene plenitud porque Él es el Dios de 7. Prueba de ello es, ustedes ven la música. En la música hay 7 diferentes tonos, ¿verdad? Está do, re, mi, fa, sol, la, si. Y luego sigue do, re, mi. Y puede ir subiendo de tono. Entonces quiere decir que Dios en su multidimensionalidad, porque hasta cuesta decir esa palabra, porque es de a dólar, multidimensionalidad, Él es extenso, es inagotable, es grandísimo. Por eso así lo pone Sergio y dice que Cristo tuvo que dejar toda esa gloria, porque usted sabe que Él viene del cielo, Él viene del cielo. Nosotros somos de aquí de la tierra, por eso dice el primer Adán terrenal, alma viviente, pero el postrer Adán del cielo. Él es un hombre del cielo. Él es un hombre del cielo, por eso le doy gracias a Dios que usted y yo hemos entendido lo que es la iglesia. La iglesia es el nuevo hombre del cielo con una cabeza y un cuerpo. Usted viene de la... Mire, si yo le voy a decir, viene de la séptima dimensión. Me voy a atrever, perdóname, con el permiso del matemático, con el permiso del matemático y científico y físico. Yo le voy a decir que yo digo que el Señor viene del séptimo cielo, de la séptima dimensión. Solo imagínese que nosotros apenas entendemos 3 dimensiones y Él viene de lo multidimensional. Y gracias, Sergio, porque nos aclaraste ahí abajo donde dijiste de que nosotros un día tendremos la misma gloria de Cristo. Claro, si esa era la nuestra. Ahora, te dije que tengamos cuidado con la Biblia, porque el matemático tiene Biblia, y el matemático y físico tiene Biblia y va a usar la matemática y la física para intentar entender la vasta gloria y magnificencia de nuestro Dios. Nosotros no. Nosotros tenemos la Biblia. Aquí está la Biblia y aquí está la magnificencia y la vasta gloria de Dios. La magnificencia y la vasta gloria de Dios, mírala como dice Apocalipsis 21:11, teniendo la gloria de Dios. Fíjate, la nueva Jerusalén es una composición de Israel, la iglesia y Dios. Esa es la gloria vasta, la gloriosa, lo gloriosísimo de Dios es que Él está mezclado con su creación. Está mezclado con su hechura. Está mezclado con su formación, habiéndola elevado a la misma clase de vida que Él. Eso es lo que dice que tiene el fulgor semejante a una piedra preciosísima, porque así es Dios. Dios es semejante a una piedra preciosísima de jaspe. Aleluya. Mira, ya aquí te hablo con más sabiduría, porque aquí es que entiendas la figura, que entiendas la señal, los signos. Aquí es de que sepas usar la semiótica, sí, la semiology. Aquí es que aprendas a interpretar símbolos y tipos, y por medio de los símbolos y tipos es que Dios te revela quién eres tú.
Es bonito conocer quién es Dios, hermano, pero cuando ya empiezas a conocer quién eres tú, eso te hace que, como dice, you blow my mind. Hiciste estallar mi mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a entender nuestro estado primigenio, entonces nos preocupamos. Y entonces nuestra lucha se vuelve algo más intenso, porque entonces estamos buscando cómo agradar a nuestro creador, eh, creador, hechor y formador. Yo no sé si está bien dicho hechor, pero el que nos hace, el que nos hace es nuestro hacedor, así lo pone la Biblia, nuestro hacedor. Entender bien a nuestro creador, a nuestro hacedor y a nuestro formador, hermano, eso es básico. Yo le doy mil gracias a mi Señor de que pude entender estas cosas. Ah, aquí está Santiaguito Espinosa. Santiaguito, si por ahí está mi hermanito Sergio, dígale, el hermano Carrillo compartió lo que tú le enviaste y lo aplicó a la matemática celestial y la física celestial. Porque como tú le diste permiso, porque tú le pusiste que la ciencia es solo un intento de entender la vasta gloria y magnificencia de nuestro Dios, entonces él dijo, quiere decir que Sergio, lo que puso entre paréntesis, sabe lo que está diciendo. ¿Sí? Claro que sabe lo que está diciendo, porque mire lo que puso al final, me gusta mucho y lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Dice, después que me puso explicada con las demás dimensiones, o sea que las demás dimensiones sirven para explicar que no se nos es concedido conocer, dice entre paréntesis, pero yo sé que él es entendido y él dirá, porque entenderá el entendido y se lo dará a Dios al que él se lo quiere dar, y de hecho a nosotros nos lo dio, porque la Nueva Jerusalén está en la cuarta dimensión de Dios. Si usted se da cuenta, es una montaña, no es una tierra plana. La revelación de Dios acerca de él, con la mezcla de su iglesia e Israel, no es algo matemático y plano, no, es algo que está en la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque está lo plano y lo elevado en el universo. Eso lo hace ponerse en la tercera dimensión, pero nos muestra claramente que el Cristo de la gloria, que dejó toda esa gloria cuatrodimensional o cuatro, bueno, usted le póngale ahí lo que quiera. Lo multidimensional se llama después de 4. Cuando él viene de esa esfera aleluya, multidimensional, cuando él desciende de ahí, dejó todo lo que es gloriosísimo en esa esfera. Y que yo le dije a usted que yo le puse hasta 7. Yo le puse hasta 7. Así que el matemático se va a quedar corto, porque Dios nos muestra claramente que aunque tiene la intención por medio de los números, porque de hecho los números son de Dios, la física es de Dios, y ella solo comprueba que Dios está en lo correcto. No te olvides de tu Biblia te abre tu entendimiento, tu Biblia te revela todo lo oculto de Dios, ¿sí? Dice, amén, la gloria de Dios es encubrir un tesoro y lo revela a quien Él quiere, amén. Santiago Espinosa, gloria a tu nombre, Señor. Sí, hermano, gracias a Dios. Así que yo terminé hoy, ya se me fue el tiempo. Alguien dijo por ahí, ay, dice, ya se fueron los primeros 5 minutos y yo apenas voy llegando a la conexión. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y si ahí está Sergio, aquí está Sergio de quien estoy hablando. Dice, mire, científicamente las 3 dimensiones que conocemos son altura, anchura y profundidad. Aleluya, de cierta manera nos fue concedido enseñorearnos de lo que Dios creó. Génesis 1:20, pero Dios no se limita a estas dimensiones, Él puede modificar lo que a Él le parezca, le plazca en este mundo, y no solo esto, sino que Dios también, aleluya, qué bueno Sergio, sino que Dios también, dice, maneja a placer la cuarta dimensión, que es el tiempo, y aún todas las demás dimensiones que Dios no nos concede conocer, aleluya, sí te las concede, mijo, sí te las concede, sí te las da Sergio. ¿No ves que ya estoy aplicando aquí la Nueva Jerusalén como nuestro estado primigenio y preexistente?
Y aquí nos dice que somos una mezcla, los judíos y la iglesia, somos una mezcla con Dios que se llama Nueva Jerusalén. ¿Con qué razón dice el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús? ¿Por qué? Porque Dios elevó la humanidad de Cristo a una divinidad total. Ahora Él ya no solo es hijo de Dios, ahora Él es hijo del hombre. Aleluya. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Lalito dice amén, gracias al Señor. Oh, profundidad de las riquezas de Dios. Saludos a todos, hermana Loli, Dios la bendiga. Rosa María Gutiérrez Corona, Dios la continúe bendiciendo. ¿Quién más se conectó por ahí? Díganos goodbye. Jonathan, te conectaste, Dios te bendiga. Síganse despidiendo, que me gusta cuando sé que ahí están. Sara Monsalvo, Dios la bendiga. Eso es todo, dice Sara Monsalvo. Gracias, Sergio, por colaborar en nuestro programa. Gracias que nos inquietas y nos mandaste un poquito de ciencia. Pero lo bueno es que tú estás centrado en tu Biblia, porque lo puedo sentir en tus comentarios, se siente que eres un cristiano genuino. Dice Carlos, Dios le bendiga, hermano, oramos por su vida. Yo pronto los miro en Pachuca, si Dios quiere, la próxima semana los veo en Pachuca. Dice Uriel García, amén, bendiciones celestes. Alejandra Rivera, bendiciones, hermano Sergio, gracias porque en el seminario de Ixmiquilpan pudimos disfrutarlos en casa de sus papás y usted fue el que nos sirvió. Sí, a mí también me serviste, Sergio, me diste pizza. Aleluya. Saludos a Ari, Dios los bendiga a todos. Irma Rojo, Dios la bendiga. Mercedes Martínez, Consuelo Rico, Mari Carmen Moreno, Lupina Martínez, Jonathan, Sara Monsalvo, Toño Rojas, Juan Alencastro, Gloria Hidalgo, Pan de Vida Ocotlán, Leonor Pérez. Aleluya. Saludos a todos, dice Sergio, les amamos mucho. Dios es más importante que cualquier ciencia porque Él es el que la crió. Amén, santo. Bendiciones para todos y a seguir disfrutando lo multidimensional. Sigámoslo disfrutando, porque nuestro Dios es multidimensional, un ser multidimensional. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Amén. Hasta el viernes.